Hoy tenemos un nuevo encuentro con todas vosotras y vosotros, que nos acompañáis en el espacio Luces en la Ciudad, el programa radiofónico donde los protagonistas son la gente de los barrios y las ciudades y pueblos de Sevilla, Andalucía y más lugares. En esta ocasión abrimos el programa con un debate sobre la dehesa de Tablada y su futuro. Fue el día 16 de septiembre en el Centro Cívico La Sirena donde hubo este debate. Además de los que formaban parte de la mesa, hubo muchas personas que intervinieron aportando sus apreciaciones. Hemos contado con la participación de Indalecio de la Lastra, que es ingeniero de camino y forma parte de la nueva cultura del agua, José Luis Bueno, que es biólogo, José García Cebrián, que es abogado, y Manuel Jesús Marchena, catedrático. La dehesa de Tablada es un espacio actualmente vacío, con algunos restos de lo que fue en su día un servicio aeronáutico. Cuando el uso aéreo militar decayó, el Ministerio del Ejército lo vendió y fue adquirido por las dos cajas de ahorro del momento, Caja de Ahorro San Fernando y Monte de Piedad. La propiedad de los terrenos actualmente se presentan como una dificultad para convertir este espacio en un parque periurbano público y verde, y que la gente de Sevilla y su comarca puedan disfrutar de este lugar con tanta historia. Un lugar privilegiado de la naturaleza que aún se mantiene virgen. No solo de su historia tenemos que conocer, sino el espacio y su territorio de las 360 hectáreas. Bueno, también deciros que relacionado con la ampliación de los espacios verdes en el Centro Cívico Torreblanca, calle Salvador Valverde número 6, hay una exposición que puedes visitar desde el 3 al 24 de octubre, con motivo de la Jornada por el Anillo Verde. Un conjunto de artistas exponen sus creaciones, reflexiones, apuntes y miradas con la naturalización de la ciudad. Las obras son vídeos, dibujos, fotografías, en fin, recordatorios que somos naturaleza y nuestra salud mental y corporal necesita de convivir de forma armoniosa en los espacios naturales. Podemos deciros que Tablada son los reflejos de Doñana y, como decía Chávez Nogales, cuando llegamos a Tablada, la luna clara bañaba en leche azul la dehesa. Aquí se amontonan los limos de todo el valle del Guadalquivir. Bueno, estamos... buenos días, Indalecio. Gracias por tu presencia. Estamos con Indalecio de la Lastra, el ingeniero de camino y de la nueva cultura del agua. El último 16 de septiembre pasado de este 2024 se celebró en el Centro Cívico de La Sirena en Sevilla un debate sobre el futuro de Tablada. Bueno, ¿por qué es necesario que podamos tener ese espacio que es una dehesa y convertirla en un parque? ¿Por qué este espacio es tan importante para Sevilla? Bueno, en la Europa actual las infraestructuras verdes son la referencia de la proximidad de la ciudad con la naturaleza y ya las experiencias que han sucedido desde la pandemia están aconsejando que todas las ciudades tengan la disponibilidad próxima de tener espacios libres, zonas de esparcimiento próximas a las ciudades. En el caso de Sevilla, la dehesa de Tablada es el espacio óptimo de referencia no solamente de la ciudad de Sevilla, sino de
gran parte del área metropolitana, que abarca una población de más de 1,5 millones de personas. Pero además Tablada, por los procesos de especulación que se vienen desarrollando desde el año 2003, en concreto con la subasta que hizo el Ministerio de Defensa, una vez que desafectó los terrenos de Tablada, para venderlos en pública subasta, con expectativas de que fuera una zona de crecimiento urbanístico, se ha convertido por sí misma en un icono de la defensa del interés público frente al interés privado de los promotores, que lo único que van buscando es la transformación en suelo residencial para más de 20.000 viviendas, ¿no? De forma que la defensa de la inundación de los suelos se resuelve mediante un muro de defensa de 5 o 6 metros de altura, que convierte toda la llanura de inundación de Tablada en un canal de evacuación de agua, limitando no solamente la inundabilidad de Tablada, sino comprometiendo la inundabilidad de los espacios ribereños, aguas al sur, como son Coria, como es Puebla del Río, y etcétera, puesto que al convertir la llanura de inundación en un canal de evacuación, el aumento de la velocidad del agua circulando con la avenida generará problemas aguas abajo, como el propio régimen hidráulico genera, ¿no? Esto es un poco en síntesis la problemática que hay ahora mismo en relación a Tablada, y respondo un poco a tu pregunta en pocas palabras de lo que realmente hay en juego, ¿no? Bueno, Indalecio, también comentaste en ese debate una cosa muy interesante, que teníamos realmente en Tablada, tenemos a Doñana, que Doñana forma parte casi del mismo espacio y del mismo ambiente, del mismo lugar, del mismo territorio, ¿no? De allí también... Sí, bueno, porque eso era una cuestión que nos parecía clave, que Sevilla tiene que recuperar también su identificación con Doñana, porque aunque está excluido, y cuando se habla de Doñana no se habla de Sevilla, pertenece también a la misma consideración ambiental, puesto que está en la misma cota de lo que son las marismas, y esto el espacio de Tablada en sí ya es una zona de inundabilidad próxima a Doñana, que tiene que tener ese reconocimiento en cuanto a la protección de las aves que allí acampan, fundamentalmente el ternícalo primilla campea en Tablada, y es el que podemos ver todas las noches en la Giralda dando vueltas, pero donde realmente anidan y donde realmente descansan por la noche es en Tablada, y ese espacio de refugio de aves debe tener también esa consideración, formando parte de la problemática de Doñana. Bueno, pero también es una oportunidad para que se reconozca que desde la propia ciudad de Sevilla, se puede tener próximo Doñana a través de Tablada. Que periurbano tenemos unos referentes que ya se han realizado con espacios similares, parecidos, tanto en España mismo, en nuestro país, como en otras partes de Europa. Sí, eso también es otra de las bases de partida, ¿no? Y teníamos como primera referencia en Berlín, donde el mismo aeropuerto, Tempelhof, ¿no? Que se generó un debate cuando se desafectó el aeropuerto, ¿no? Que debería ser también una superficie de aproximadamente las mismas hectáreas de Tablada, entre 400 hectáreas más o menos, ¿no? 370 tiene Tablada, y ahí hubo un referéndum en la ciudad donde había imposiciones que querían desarrollarla urbanísticamente para generar viviendas, y la gente que quería espacio, ¿no? Finalmente ese referéndum que se hizo en la ciudad, ¿no? Salió mayoritariamente la posición de que Tempelhof debía ser un parque, ¿no? Y así es como está ahora, ¿no? Espacio libre, abierto, ¿no? Donde todos los berlineses van allí los fines de semana, y desde que siguen entrando por donde estaba el aeropuerto, ¿no? Y disfrutan de esos paseos
andando, en bicicleta, haciendo deporte, ¿no? Y es un referente de las actividades de ocio que se pueden hacer en toda la ciudad, ¿no? Y ese modelo es el que queremos para Tablada. No hace falta grandes inversiones, ¿no?, en lo que es Tablada, sino simplemente reconocer que es un espacio libre, que es a las orillas del Guadalquivir, que también necesita de una planificación y de un proyecto, ¿no? Porque no puede ser solamente dejarlo a su libre albedrío. Hay que organizar zonas, hay que tener zonas de plantaciones, hay que tener zonas de más intensidad de arbolado y otras de menos. Hay zonas como son los naranjales que necesitan una reparación y una actualización de toda esa arbolera que ha quedado olvidada y que necesita cuidados y reparaciones. Y todo ese trabajo es el que de alguna manera estábamos reclamando que la universidad se pudiera incorporar al proyecto de Tablada para que se investigaran los usos, cómo se puede hacer con sus expertos, ¿no? Y que se incluyera Tablada como parte de los trabajos de los diferentes departamentos para generar conocimientos en relación a cómo se puede hacer un uso sostenible. ¿Y cómo piensas tú que podemos solventar la problemática que hay actualmente para que las autoridades, tanto de la ciudad como de Andalucía y a nivel nacional, pues podamos realmente convertir ya de una vez por todas este espacio en un espacio Tablada verde y público y pública para el disfrute de la ciudadanía? Bueno, eso era la primera reflexión que cuando hablamos con el alcalde de este tema le decíamos. Hay cosas que se hacen mediante proyectos y obras y cosas que no cuestan dinero. Y la primera es que se reconozca públicamente que ese espacio, ¿no?, necesita ser espacio verde, necesita ser un espacio libre, necesita ser también un referente de lo que Sevilla necesita. Eso no cuesta dinero, simplemente es reconocer una realidad y no seguir viendo a Tablada como un caramelo urbanístico para generar negocios de hacer más viviendas, cuando el suelo urbanizable que está clasificado ya en el plan general vigente de urbanismo, que incluye más de 40.000 viviendas, resulta que nada más que se han desarrollado 3.000. Todavía quedan más de 35.000 viviendas que no se han desarrollado. ¿Para qué vamos a generar un paquete nuevo de viviendas que iría en detrimento de lo que está ya clasificado? ¿Por qué no empezamos por lo que está ya clasificado? Resolvemos los problemas que tiene y lo ponemos en uso y dejamos esto como una reserva de zona verde, ¿no? Eso no cuesta dinero, ¿no? Ahora, otra cuestión es cómo conseguir la titularidad pública de ese suelo, que es lo que originalmente surge la necesidad de generar una plataforma entre más de 30 asociaciones ciudadanas que somos, ¿no?, de todo tipo, implicadas en conocer la manera de poder disfrutar de Tablada como un espacio público. Y ahí es donde planteamos una serie de cuestiones previas que nos parecían importantes comentar en la jornada, ¿no? La primera, que la subasta del Ministerio de Defensa nunca debió haberse producido. Había que haber en ese momento llegado a un acuerdo, ¿no?, con el ayuntamiento en este caso, para ceder esos terrenos o llegar a un acuerdo que se pudiera resolver su titularidad pública sin tener que pasar a una subasta, que fue lo que sucedió. A partir de ahí hay que reconocer que el mal funcionamiento de la administración del Estado, en este caso, ha generado por sí misma el problema. Y lo segundo que reclamamos es que el que generó el problema lo tiene que resolver, ¿no? Porque no hay otro que le podamos decir que debido a que ellos funcionaron mal en esa subasta, con esa actitud, ¿no?, pues ahora no pueden salirse de rositas y decir que lo resuelva otro. Te estás refiriendo concretamente al Ministerio de Defensa. Claro, el Ministerio de Defensa fue el que una vez que esos terrenos no eran ya necesarios para defensa, puesto que se construyó el puente del Centenario, ¿no?, pues decidió
hacer caja con ellos, ¿no? En vez de haberlo cedido al ayuntamiento libre de cargas para que aquí ahí se construyera ese parque periurbano. Ese es el primer error. Y por eso seguimos reclamando, ¿no?, al gobierno de España que tome cartas para reconducir la situación, ¿no? Porque de esa operación pues hicieron caja 5.000 millones de pesetas entonces. Y eso de ahí viene todo el problema. ¿Qué pasa? Los privados, ¿no?, nosotros compramos porque nosotros no fuimos a esa subasta pensando de que la administración que lo vende era para reclasificarlo como suelo urbano. Nosotros no vamos a comprar una dehesa de un parque por 5.000 millones de pesetas de entonces, que en la actualidad serían posiblemente el doble, ¿no? Y ellos dicen que ellos simplemente cumplieron las reglas del juego y que no se van a ir ahora sin recuperar por lo menos la inversión más los intereses, ¿no? Lo cual es lícito y es lógico, pero hay que poner las cosas en su sitio. Y por eso también reclamábamos que, ya que se va a hacer la S40 con un puente, que dentro de esas medidas compensatorias ambientales de hacer un puente a 40 metros de altura, como había reclamado innecesariamente el puerto de Sevilla, porque también podía haber sido por 25 metros de altura y no 40, como le han metido un poco de condicionante, ¿no?, para que ellos pudieran hacer el informe favorable del puente, que se pudiera meter dentro de esos 1.500 millones de euros que vale hacer el puente, ¿no?, el tema de la compra de tablada como parte de esa compensación y esa restitución del daño causado, ¿no?, desde el Ministerio de Defensa. Aunque sea otro ministerio, en este caso el de Fomento, el que tiene las competencias de construcción del nuevo puente, ¿no? Y eso es lo que habíamos expuesto la semana pasada en la jornada esta de debate, ¿no?, sobre el futuro de Tablada, que es lo que comentas ahora, Diego. Pues gracias por tus palabras, por tu atención, D'Alessio de la Lastra. Que quedan aquí tus palabras, si quiere contar alguna cosita más para que la ciudadanía asista. Casi todos los sábados hay una propuesta para la visita y el disfrute de Tablada. Yo lo que recomiendo a todo el mundo que vaya a Tablada, ¿no?, ahora que ya no hace calor, este otoño tan suave que tenemos, ¿no?, que pueda ir un día, porque se puede llegar fácilmente, bien por la misma avenida de la base de Tablada, que se llama García Morato, que se llama esa avenida, y desde ahí, usando la pasarela, llega a Tablada y se dé una vuelta por allí y ande por la pista y vea un poco las dimensiones que tiene ese espacio, ¿no?, y lo agradable que es echar una mañana entera, ¿no? Pues nada, aquí quedan tus palabras y animar a toda la ciudadanía a asistir, a viajar, a ir al lugar para que ese disfrute sea múltiple. Conocimiento, conciencia y desarrollo urbano, público, para el disfrute de la ciudad. Gracias. Muchas gracias a ti, Diego, por tus palabras, tu ánimo y tu complicidad con los objetivos generales. Claro que sí. Así es, luce en la ciudad, desde Radiópolis y desde la Onda local de Andalucía. Hasta pronto. Estamos con José García Cebrián, él es abogado y nos va a contar brevemente un poco, abriendo este debate que estamos teniendo en Luce la Ciudad para toda la ciudadanía de Sevilla y de Andalucía, de la dehesa de Tablada, convertirla en un parque metropolitano. Y la dehesa de Tablada tiene, bueno, pues más de 7 siglos, ¿no? 7 siglos desde el siglo XIII, que fue cedido por Alfonso X, hasta principios de
del siglo XX. Prácticamente ha sido un espacio público y después, mediante varias transacciones, etcétera, etcétera, pues pasó a manos privadas. Y allí ha habido desde, bueno, pues en 1481 era el lugar de la Inquisición para los quemaderos, ¿no? Y algunas otras cosas más. Cuéntanos, José Serien, ¿cómo ha sido esa historia hasta llegar al PGO de 2007? Bueno, hasta llegar al PGO de 2007 quizá destacar el siglo XX, ¿no? En el que Tablada de ser una dehesa comunal de pastos principalmente y de titularidad y disfrute de la ciudad de Sevilla, pues pasó a ser de uso del Ministerio de Defensa, ¿no? La primera vez que se hicieron cesiones fue en diciembre del año 1914, que se cedieron los primeros 240.000 metros, las primeras 24 hectáreas, y ya empezaron los usos, digamos, militares y también civiles, en el sentido de que la dehesa de Tablada, además de tener el uso de la aviación militar, también era el aeropuerto municipal, ¿no? En el año 1926, en las vísperas de la exposición del 29, fue el aeropuerto con más tráfico, ¿no? de toda España y de parte de Europa. A partir de ahí, quizás destacar que tras el golpe militar, el golpe de Estado de 1936 y en la dictadura del general Franco, pues se consumó una compraventa, por llamarlo de alguna manera, porque efectivamente la corporación municipal del año 46, que es cuando se culminó la compraventa, tenía poca capacidad de prestar el consentimiento, teniendo en cuenta el antecedente de que en la corporación municipal de 1936, 14 de los concejales y concejalas fueron asesinados y represaliados, y casi 500 trabajadores municipales también. Y a partir de ahí, la dehesa, durante toda la dictadura, se mantuvo en manos del Estado. Incluso se amplió, es decir, hubo unos primeros 240.000 metros, después otras 160 hectáreas, y después se fue ampliando hacia el sur, ya mediante compraventa a particulares. Lo sorprendente es que una vez que llegamos a la democracia, en lugar de devolver a Sevilla lo que era suyo por derecho y lo que había sido de alguna manera usurpado en la dictadura de Franco, pues muy al contrario, se vendió al mejor postor con ánimo especulativo, ¿no? Y eso quizás es lo destacable que ocurrió en los años 90. Afortunadamente, en el ámbito municipal y en el ámbito autonómico, esa operación especulativa que protagonizó la Administración General del Estado se frenó. Y se frenó primero por el Ayuntamiento a través del Plan General de Ordenación Urbanística del año 2006, que calificó dichos terrenos como lo que naturalmente son inundables y por lo tanto de especial protección y con un destino de uso y disfrute de la ciudadanía de Sevilla y de su entorno metropolitano, y posteriormente el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla en el año 2009, que en congruencia con lo que había hecho ya el municipio, la comunidad autónoma, la Junta de Andalucía, también lo protegió. Por lo tanto, estamos en un escenario en que tanto el ayuntamiento como la comunidad autónoma han protegido esos terrenos para destinarlos a fines públicos. Lo sorprendente es que el Estado, en sucesivas ocasiones y en sucesivas controversias y procesos judiciales, sigue empeñado en que esos terrenos no sean públicos. Y lo último, pues una sentencia del Tribunal de la Audiencia Nacional, del 2020, donde los propietarios querían volver al sitio, a la casilla de salida, porque de alguna manera también los han engañado, el Estado los ha engañado a ellos, vendiéndoles unos terrenos con expectativas de que fueran recalificados y después no fueron recalificados.
y también otra vez se han opuesto, ¿no? Entonces, bueno, quizá ahora lo que cabe plantearse y decir es qué ha ocurrido con los terrenos de Tablada y con la Administración General del Estado, que es la principal especuladora de esos terrenos, ¿no? Porque los particulares que ahora mismo son los titulares lo han intentado pero no lo han conseguido, pero sin embargo la Administración General del Estado lo intentó y lo consiguió, ¿no? Esa es la situación ahora mismo en la que estamos y en la que parece que es un buen momento para poder revertirlo, en el sentido de que actualmente por primera vez esos terrenos se van a valorar y ya están valorados, tendrán una valoración definitiva, pero los terrenos de Tablada ya están valorados. Los terrenos de Tablada, según la valoración que hay ahora mismo en el proyecto de expropiación, consecuencia de la ampliación del tablero del puente del Quinto Centenario de la S30, valen 3 euros el metro cuadrado. Por lo tanto, ya están valorados, ya simplemente habría que sentarse en una mesa la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y la Administración Local, ponerse de acuerdo y devolverle a Sevilla lo que es de todos los sevillanos desde el siglo XIII, ¿no? Como tú muy bien has dicho. Estupendo, ahí quedan tus palabras, tu propuesta, para que realmente la dehesa de Tablada vuelva a ser público y ser verde y disfrute de toda la ciudadanía, porque es lo que se merece la ciudad de Sevilla y Andalucía siempre. Gracias, José García Cebrián. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Adiós, adiós. Hola, José Luis. Bueno, Mingallón. Bueno, Hola, eres biólogo, has trabajado en la administración y has sido también profesor de escuela, de los colegios, del instituto. También eres secretario de la Asociación en Defensa del Territorio de las Jarafes. Eso es, sí. Bueno, pues cuéntanos brevemente. Primero vamos a entrar en el tema de la Asociación de la Defensa del Territorio de las Jarafes, que también ya lleva años haciendo muchas tareas que han conseguido de forma favorable para la ciudadanía y el disfrute de los espacios y del territorio que nos envuelve. Pues hombre, mira, nuestra asociación nace a finales del 99, o sea, estamos a punto de cumplir 25 años de existencia, y precisamente el origen fue cuestionándose la utilidad de la S40. Nos atrevimos a tener en cuestión una obra faraónica como esa. No teníamos claro que semejante gasto tuviera tanta utilidad como para ser prioritario frente a muchos otros necesarios en la ciudad y en el área metropolitana de la ciudad de Sevilla. Pero bueno, pues no dio mucho resultado, no tuvimos demasiado eco. La S40 se empezó a construir, se sigue construyendo, sigue dando lugar a bastantes impactos. Ahora mismo tenemos el gran debate que ha habido en torno al puente o a los túneles, en fin. El caso es que por ahí no tuvimos demasiado eco. Sin embargo, hay otro proyecto de los que impulsamos desde el principio que sí tuvo más eco, que es, planteábamos que el arroyo que cruza la comarca de norte a sur, la comarca del Aljarafe, digamos que es el nervio central hidrológico de la comarca, que es el arroyo Río Pudio, pues que fuera un corredor verde que se quedara a salvo del proceso de construcciones que estaban creciendo en los municipios limítrofes. Y bueno, pues ahí conseguimos en algún momento, hace ya, fue en 2006 cuando se puso en marcha la idea por parte de la Confederación Hidrográfica de restaurar ambientalmente el arroyo. Esa obra se hizo, pero ha quedado con una gran asignatura pendiente, y es el mantenimiento, la limpieza, la vigilancia y sobre todo la dinamización del potencial que todo eso tiene. Y bueno, pues ahí seguimos pugnando por convencer a unos y a otros que se impliquen. Estamos detrás de la Diputación Provincial, detrás de los ayuntamientos y dinamizando un poco a la sociedad civil
para que eso no se vaya deteriorando cada vez más por dejadez de unos y de otros. Bueno, vamos a concretar y aterrizar en un espacio que es el espacio del parque periurbano que se pretende o queremos que se... Y partimos del PEGO del 2007, que aboga por convertirla en un parque metropolitano. Ya en el PEGO del 2007 ya se hablaba de este parque metropolitano con vista a conservar sus valores medioambientales. Y en el mismo PEGO se reconoce criterios de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico. Por otra parte, tampoco olvidemos que Tablada tiene también un conjunto de valores de carácter histórico, cultural, patrimonial. Tablada estuvo en el origen de la aviación en España, por ejemplo, ¿no? Y además tiene una historia un poco tortuosa de cómo fue cambiando de manos, de ser propiedad del ayuntamiento, a pasar a manos del ejército, del aire, y cómo luego a través de una compleja y turbia maniobra con las cajas de ahorro de Sevilla termina pasando a manos privadas. Eso es un condicionante que conviene tener en cuenta. Pero desde luego, como tú dices, efectivamente, ese antiguo aeródromo, que mucho más antiguo es la llanura de inundación del gran río del Guadalquivir, cuando ya está llegando a aproximarse su desembocadura 100 kilómetros más para allá, pero ya digamos que en la expansión del gran río cuando se aproxima a Doñana, ese territorio en el PEGO vigente, en el plan urbanístico, que es la ley urbana de la ciudad, está clasificado como suelo no urbanizable de protección especial. Y eso es una condición fundamental que impide que eso sea un sitio en donde hacer eso que se llama construir. Que luego me gustaría hacer algunos comentarios un poco más filosóficos de por qué se le llama construir a lo que muchas veces es destruir. Pero bueno, así está en el PEGO. Pero además se da otra circunstancia, y es que es suelo inundable. Y entonces en la legislación estatal sobre suelos sometidos al riesgo de inundación impide que ahí se puedan colocar asentamientos humanos. Tanto la ley estatal como la ley andaluza eso lo deja al margen. Es cierto que la ley andaluza establece la posibilidad de algunas excepciones que tendrán que ser justificadas y tal. ¿Cómo debería de ser ese espacio una vez conseguido y convencido al propio ayuntamiento, al propio alcalde actual y también a la misma Junta de Andalucía, e interviniendo también a nivel del Estado, la ciudadanía, el disfrute, y no solamente eso, sino que es la conexión también de Tablada, de ese espacio, con, bueno, lo que se ha llamado el anillo verde, ¿no? Lo que deba ser buena lógica ciudadana debería ser lo que se decidiera por el máximo acuerdo de la población humana implicada. Mira, te voy a contar un detalle significativo. Ya hablamos de la población de Sevilla, pero hay que pensar en la población metropolitana, no solamente de la ciudad de Sevilla, sino de el entorno de ciudades que rodean a Sevilla y también a Tablada. Un detalle curioso. Nosotros, nuestra Asociación de Defensa Territorial Aljarafe, como te digo, nació con una referencia muy comarcal relativa a esa comarca tan peculiar del Aljarafe, que es tan diferente del resto de las comarcas de Andalucía. Pero al cabo de los años nos dimos cuenta de que los problemas del territorio del Aljarafe no se podían comprender del todo, ni se podían plantear opciones significativas y sólidas si no se tenía en cuenta el resto del territorio. Y entonces eso nos llevó incluso a cambiar nuestros estatutos, de manera que nuestro ámbito de actuación, desde hace ya 8 o 10 años, ya no es solo la comarca del Aljarafe, sino que es toda la provincia de Sevilla. Tienes que cambiar y registrarlo y tal, y entonces eso ya está hecho. Pues Tablada debería ser contemplada, desde luego, como uno de los nodos importantes, quizá el principal, dentro de una red de espacios verdes metropolitanos
en donde la figura del anillo verde que se está debatiendo el último año y pico, está habiendo bastante debate en la ciudad, no fuera además solo un conjunto de espacios verdes que rodean el casco urbano de Sevilla, sino que fuera una red que conectara también con espacios verdes más allá del cinturón de la ciudad. En uno de los últimos actos públicos que hubo del anillo verde se hablaba que un anillo o una bufanda o un cinturón parece como una figura poco adecuada para algo que fuera más bien una red, un retículo, una matriz, ¿no?, en donde se conectaran elementos naturales, tanto de fuera, más allá de la ciudad, como también de pequeñas piezas que quedan dentro de la propia ciudad. Esa debe ser la perspectiva. Pero también necesitaríamos en Tablada ejecutar infraestructuras hidráulicas en el propio ambiente como en su entorno. Mira, hay ya vigente en España una figura que se llama la Estrategia Nacional de Infraestructuras Verdes. Eso es una normativa de origen EU y obliga a que en cada estado se establezca esta estrategia nacional y a su vez dentro de España obliga a que cada comunidad autónoma establezca también su estrategia autonómica de infraestructura verde. El concepto de infraestructura verde viene a cambiar por completo lo que solemos tener metido en la cabeza como la relación entre lo urbano y lo no urbano. Fíjate, te decía antes, una reflexión filosófica me gustaría meter. Cuando hablamos de lo urbano, se habla de construir, pero con frecuencia cuando se construye algo urbano, está destruyendo algo en lo no urbano, ya sea agrario o ya sea natural. Y no caemos en la cuenta de que lo no urbano presta abundantes bienes y servicios, ya sea contabilizables económicamente como la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, etcétera, pero también hay cantidad de bienes que prestan los ecosistemas de forma gratuita. Una de ellas, por ejemplo, es la laminación de los ríos cuando se les deja ocupar sus llanuras de inundación y que evitan los riesgos de inundación aguas abajo en construcciones humanas, ¿no? Este cambio de óptica en donde la ciudad debería saber integrarse con humildad en el territorio colindante, limitar al mínimo los potenciales bienes y servicios que produce lo no urbano, debería estar mucho más presente en la planificación. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos pendiente? Pues que en la estrategia, que se establezca la estrategia autonómica de infraestructura verde, en donde esa red que apuntaba antes de espacios verdes metropolitanos, Tablada quedará suficientemente bien recogida. Y luego, en cuanto a infraestructura dentro de Tablada, pues desde luego lo que no tiene sentido es en una ciudad que ahora mismo, Sevilla, tiene más de 50.000, tiene suelo urbano para dar cabida a más de 50.000 habitantes, en una ciudad en la que además la población está reduciéndose, no tiene sentido plantearse construir casas dentro de Tablada. Además, imagínate, las casas deberían estar rodeadas por un muro de protección de varios metros de altura para que en caso de inundación el agua no se metiera para allá. Se crearía una especie de gueto que además estaría mal comunicado. En fin, no, es una cosa sin sentido. Y ahora cuando pensamos en una Tablada de uso y disfrute para la población en general, para todo el mundo, habría que pensar que lo que allí se habilite sea lo máximo compatible con esos terrenos inundables. Es decir, nada de empezar a construir senderitos de hormigón, infraestructura de edificaciones de recreo y de no sé qué, o si se construían cosas de luego que fueran compatibles con que aquello se puede inundar y que no deberían ser cosas que supusieran un gasto importante. Y por último, yo apuntaría otra cosa muy, muy importante. Hablamos al principio como en el Río Pudio la gran asignatura pendiente es el mantenimiento. Bueno, pues lo que se haga en Tablada, que además debería ser fruto, como decía, del acuerdo del máximo de población usuaria, debería ser algo que requisiese el mínimo de gastos de mantenimiento, porque la naturaleza, si la dejas, funciona por sí sola.
Entonces, que la gente pueda ir y disfrutar de un entorno natural no debería implicar el meter allí equipamientos complejos que luego hay que limpiar, que hay que reparar y que hay que mantener. Bueno, pues ese otro argumento más. Pues mira, si tengo un minuto más, y mañana vamos a dar a conocer una idea interesante, precisamente para facilitar el acceso, tanto desde Sevilla como desde San Juan, a la ribera del Guadalquivir. Y una última cosa por mi parte sería apuntar que deberíamos ser conscientes de que en Tablada, al borde del Guadalquivir, en su margen izquierdo, tenemos algo que es genuino. Es muy específico, eso no ocurre en todas, prácticamente ninguna, bueno, no, ni prácticamente ninguna ciudad española hay un espacio con estas características, que además es auténtico, que tiene una larga historia y que permite una diversidad de usos que además podía ser un uso público de bajo impacto, que produjera alta satisfacción y que beneficiara al máximo de la población colindante, que además es una gran desconocedora de ese territorio que está tan cerca. Pues muchas gracias por tus palabras. Ahí quedan José Luis Bueno Mingallón, desde Luces en la Ciudad. Buenas tardes, estamos con Manuel Jesús Marchena Gómez, es catedrático de Análisis de Geografía Regional, y estamos con él porque también estuvo en las intervenciones sobre el debate de la dehesa de Tablada, que tuvimos la suerte de tener este gran debate que se abre a la ciudadanía para que poder resolver este tema. Y tenemos una problemática que no hemos dado todavía con la clave, y es que los propietarios actuales de esta dehesa es un grupo de promotores inmobiliarios cuyos intereses se llevaron a comprar las 360 hectáreas en esa llanura aluvial. Los terrenos eran propiedad del Consejo de Sevilla hasta la primera mitad del siglo XX. Posteriormente fueron vendidos y a partir del 2007, que se saca el PGO donde dice que no se puede construir, pues este grupo inmobiliario dice que puede revertir esta venta en 36,7 millones. Posteriormente hablan de más de 200 millones. ¿Cómo ves tú este asunto, Manuel Jesús? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por contar conmigo. Mira, yo lo veo de una manera en la que, como en otras ocasiones, la Administración del Estado, en este caso el Ministerio de Defensa, la última vez que lo hizo fue en los terrenos donde está hoy, el bar que hay en el puente de Los Remedios, que sin tantear a la ciudad de Sevilla, pues vendió a un particular en una subasta el bar, ¿no? Sin contar con el puerto ni contar con el ayuntamiento de Sevilla. La Defensa subastó estos terrenos a las cajas de ahorro, y las cajas de ahorro, en una estrategia caja de ahorro, eran bancos compuestos por consejos de administración donde había sindicalistas, socialistas, gente de Izquierda Unida, gente de todos los partidos políticos, pues vendieron estos terrenos en subasta a particulares para realizar, como se hacía en aquellos momentos, pues una promoción compartida entre las cajas de ahorro y dichos particulares. Bueno, el PGO lo que hizo fue parar esta línea original de promover Tablada. Los tribunales dijeron que no a la subasta. Los tribunales han dicho que no y hay que revertir, digamos, la propiedad de los terrenos según estas decisiones al núcleo original, y los propietarios han conseguido en todo esto pues
algunos derechos adquiridos cuando no tienen que tener ningún derecho adquirido porque compraron suelo rústico. Nosotros en el PEGO del 2005 hicimos un peritaje de cuánto valían los terrenos como suelo agrícola. Era pues prácticamente un 5% de lo que le costaron a los promotores los terrenos y lo que ellos tienen como expectativa. Por tanto, lo que se dilucida con esta propiedad, con esta compra de terreno, con la expectativa de pasarlos de rústico a urbanizable y urbano, pues es un negocio que ha sido, parado por el PEGO del 2005 y que los tribunales no han apoyado de ninguna de las maneras. Bueno, entonces, el status quo es que, por supuesto, la propiedad se mantiene por parte de un nutrido grupo de promotores y constructores, no solo andaluces ni sevillanos, sino también algunos gallegos y del resto de España, ¿no? Muy nombrados y muy conocidos. Al principio del siglo XXI, aquí ha habido una notable posición de beligerancia, de tratar de torcer a las administraciones con el lema de que todo cabe en tablada, pues darle valor de promoción para viviendas a los terrenos que compraron. Eso no ha ido para adelante, insisto, porque se ha mantenido la calificación de no urbanizable y sobre todo y particularmente porque esta calificación de no urbanizable de especial protección se basa en la inundabilidad de los terrenos. Bueno, en todo esto caben cómo salir de este entuerto. Yo particularmente no creo en dejar aquello pasivamente, dejar aquello como un vacío, donde no se puede entrar, sí se puede salir, es abrupto, no hay orden ni conocimiento por parte de los ciudadanos del valor ni del lugar que tienen esos terrenos. Esos terrenos, en su dimensión, que eso no se tiene en la escala de la ciudadanía, sería como la suma de todo el centro histórico de Sevilla y Triana, como todo lo que es, digamos, el casco antiguo y sus arrabales tradicionales. Es duplicar el casco antiguo y Triana al sur del casco antiguo y siguiendo el cauce nuevo del Guadalquivir. ¿Esto qué significa? Pues que los propietarios han tomado una visión de amortizar los terrenos, de no tensionar diariamente el problema, sino de ir esperando las oportunidades y esperando el lema que hacen falta vivienda, ir esperando alguna mayor proclividad de alguna administración pública para ver cómo se cambia esto. Aquí una solución A sería, por ejemplo, que se procediera como en Doñana, como en el entorno de Doñana, a expropiar, a pagar, aunque no sea un justo precio, a pagar a los propietarios para que aquello se mantenga naturalmente, de manera es inundable, sin hacer mayor obra hidrológica, y se convierta, que es lo deseable, en un gran parque metropolitano. Un parque metropolitano ordenado, donde caben actividades, caben facultades universitarias, caben aeródromos, cabe residencia de tiempo libre, cabe todo aquello que no sea vivienda, caben asociaciones deportivas, todo eso cabe en un gran parque ordenado, pero la visión sería esta, una visión activa, donde la Unión Europea pudiera, como ha hecho, tenemos a la ministra de Transición Ecológica aquí solo de Doñana, ahora desde la Unión Europea pudiera abordar esta operación de quitar, como en regadío en Doñana, pues quitar tensión urbanística
en Tablada. Y darle... Te refieres concretamente a Teresa Rivera, ¿no? Exactamente, me refiero exactamente a la persona que va a ser prácticamente el número 2 de la Comisión Europea, la comisaria de Transición Ecológica, Competencia del Mercado, y va a ser una persona con mucho poder y con mucho conocimiento del asunto. Aquí, para quitar la tensión, solo cabe la negociación a este respecto, o dilatar, o que alguna administración, que en este caso le compete a la Junta de Andalucía, diga vamos a hacer el parque, o vamos a dotar el espacio de usos activos, no de un baldío que se ha quedado ahí y que tiene la dimensión que tiene, y que cuando se conozca por parte de la ciudadanía, pues se quedaría absorta, ¿no?, del tamaño que tiene. Yo soy candidato a rector de la Universidad de Sevilla, y he propuesto, cuando sea rector, hacer un estudio, un informe Tablada, un informe de la perspectiva hidrológica, ambiental, antropológica, sociológica, estratégica, jurídica, financiera, económica, con todo el talento de la universidad, con los profesores universitarios que conocen estos temas, porque todos estos temas se producen en la universidad, y ofrecer a la ciudad y a la región de Sevilla, porque este no es solo un asunto de la ciudad, esto es un asunto de la región y del área metropolitana de Sevilla. Tiene esa dimensión que condiciona y aborda toda la región circundante a la ciudad de Sevilla, pues tratar de tomar decisiones activas, insisto, activas, con respecto a esos suelos y a los propietarios de esos suelos. ¿Por qué? Porque yo creo que están amortizadas esas inversiones y esperan al mejor momento, esperan al momento para sacar nuevamente el asunto de la capacidad de promover inmobiliariamente estos terrenos. ¿Alguna cosita más que pueda añadir? Y también otra propuesta que me parece interesante destacar es la intervención de la universidad como centro de investigación, de desarrollo, de conocimiento, para darle toda esta motivación a este espacio que es necesario revertir para la ciudad de Sevilla y también para Andalucía, la dehesa de Tablada. Pues mira, yo concluiría con lo que he venido repitiendo. Hay que tener propuestas activas, no pasivas, no ya solo defender lo que es nuestro, no ya solo defender un espacio natural, sino proponer cosas, porque es la mejor manera que Tablada siga viva. Pues a través de la onda local de Andalucía y a través de Radiópolis, en Luces en la ciudad, esta propuesta que acaba de hacer van a llegar a mucha gente, a mucha ciudadanía, para que se entere, para que también se implique en el resultado final de este gran futuro de la dehesa de Tablada como público, y también a la misma administración para que se implique. Muchas gracias y un fuerte abrazo, Manuel. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Fuerte abrazo, fuerte abrazo. Hemos llegado al final del programa. Decido que Luces en la ciudad está dirigido y realizado por Eugenio Fernández y Diego Navarro, quien os habla. Y podéis escucharnos en la onda local de Andalucía, los sábados de 10 a 11, o en los podcasts, también en Radiópolis, en la 92.3 de la FM, y en la página radiopolis.org.es. Luces en la ciudad. Os esperamos en la próxima. Gracias por la escucha y la participación.